Las opiniones, comentarios y juicios expresados en el programa que escucharás a continuación son responsabilidad del presentador y sus entrevistados, por lo que no representan la posición de la emisora de la Universidad CES, ni mucho menos de las organizaciones con las que ellos están vinculados. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, proyecto realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, facultad que se encuentra en proceso de acreditación de alta calidad, así como por su emisora en Internet, CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes. En el programa presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos. Voces del Derecho se transmite todos los lunes a las 8 de la mañana por CES Radio, y no sería viable su realización sin la valiosa ayuda de la Oficina de Proyección Corporativa de la Universidad, por lo que agradecemos a todos sus miembros. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en nuestro programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta @ces_radio. En estos espacios pueden sugerirnos temáticas y participar en el tema del día. De igual manera pueden contactarse a las cuentas de Twitter del personal suscrito, @arenascorrea, y señalarnos cualquier inquietud o invitarnos a que hagamos un programa en algún sentido determinado. Las opiniones que se expresan en este programa son enteramente personales de los invitados, así como de su entrevistador, y no constituyen línea institucional de la Universidad CES o de las empresas a las que se encuentran vinculados los invitados o partícipes. El día de hoy estaremos hablando de problemas actuales en materia de propiedad de intangibles. Y cuando hablamos de problemas de actualidad, tenemos que abordar una muy amplia esfera de problemas. Por eso queremos invitar a alguien joven, y está hoy con nosotros un miembro del semillero interinstitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad CES, en convenio con la Universidad de Antioquia y con el Colegio de Abogados de Medellín. Este invitado es el partícipe Sebastián Domínguez López, quien va a estar conmigo tratando algunos de estos temas de actualidad. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, José David. Bueno, vamos a hablar entonces de asuntos de actualidad en materia de propiedad de intangibles. Y lo primero que se le viene a uno a la cabeza es que hay que desmitificar la existencia de una propiedad inmaterial en el mundo de la existencia de una propiedad intelectual como única forma de propiedad inmaterial. Lamentablemente, a veces cuando uno habla de propiedad inmaterial, todo el mundo, por la popularidad del discurso, Sebastián, pareciera creerse el cuento de que propiedad inmaterial es solo propiedad intelectual. Y hemos como dejado a un lado un poquito algunos de los asuntos más interesantes o que más se están moviendo en la actualidad sobre este tipo de aspectos de la propiedad inmaterial. No obstante, la propiedad intelectual sea parte de este universo, y una parte muy importante, no es lo único ni lo que lo consume. A mí se me ocurre, por ejemplo, poner de presente un tema que ya en programas pasados he advertido, y es la existencia de una actual circulación y tráfico sobre los derechos de imagen como derechos que están por fuera del entendimiento de la propiedad como propiedad intelectual y como otro tipo de propiedad, pero tampoco propiedad material, sino una propiedad inmaterial. ¿Qué pensamiento te genera este tipo de asuntos? ¿Cómo podemos enmarcar el derecho de imagen? Sí, de hecho, frente a la desmitificación de la propiedad inmaterial, pienso que hay una confusión grande, principalmente porque en las marcas, por ejemplo, podemos hablar de derechos de imagen. Entonces ya se ha estudiado mucho el tema de las marcas, pero ¿qué tal del derecho de imagen? Puede que sí se haya estudiado demasiado, pero no a tal profundidad. Sí, de hecho, Sebastián, no solo pasa con las marcas, sino también que sí, es un tema de propiedad industrial, sino también, por ejemplo, con derechos de autor. No, total. La pelea entre el fotógrafo que toma la foto y la persona que está siendo fotografiada. Hay dos gamas de derecho en juego, ¿cierto? Total. De hecho, pues me gustaría como pensar que el derecho se hace pensando
José, y es que el Código Civil, al hablar de bienes intangibles, pues, o hablando de un libro del profesor Raúl Ochoa, donde dice que los bienes intangibles también se podrían, por ejemplo, hablar de meros derechos. Entonces, cuando hablamos de meros derechos en bienes intangibles, cuando hablamos de inmateriales, no solamente sería la propiedad intelectual, sería una cobertura gigante de derechos. Así es. Entonces, tenemos un primer grupo de asuntos. Los derechos de imagen, que serían no el derecho que tiene quien retrata la imagen, sino quien es retratado. Pero también hay otro tipo de derechos. Por ejemplo, hay unos jugadores que nos entretienen mucho, que están jugando un partido de fútbol como el que juega la Selección Colombia en una eliminatoria mundial. Y que pues si bien uno puede decir que James es un maestro del fútbol, lo que hace una pincelada artística cuando chuta el balón, de igual manera no podemos decir que eso es una forma de expresión ni una forma de propiedad intelectual, pese al lenguaje muy pintoresco de los narradores de fútbol, que tienden a en cierta medida asimilar este tipo de talentos con los talentos de quienes hacen cultura o quienes hacen obras de arte. Ser talentoso para el fútbol no significa ser un virtuoso en una forma de expresión de tipo artístico. Entonces, está James jugando con el equipo y se hacen unos pases, se hacen una jugada, una pared y meten un gol. Y surge una pregunta. Eso que está siendo filmado ahí por Caracol Televisión, por Fox Sports o por el canal que sea que tenga derechos de transmisión, que haya podido llevar sus cámaras a un estadio, está sometido a algún tipo de derecho. Uno se pone a pensar, hombre, hay derechos de autor. Y a mí me genera muchas dudas que ahí se presenta un derecho de autor. ¿Tú qué pensarías? ¿Habría un derecho de autor de James o de Peckerman por cómo la selección salió a jugar en un partido? Frente a esto ha habido grandes debates y pienso que en lo personal digo que no, y es que voy más allá, o voy con la doctrina que piensa que hay bienes que pueden ser confundidos con derechos de imagen o alguna existencia de propiedad intelectual, pero son de dominio público. Y lo podemos apreciar no solamente en un partido donde todo el público observa a James o a Messi haciendo una de su magia, sino también, por ejemplo, una escultura que esté en medio de un parque o un edificio de un arquitecto muy famoso, un edificio pintoresco. Podríamos decir que una fotografía que tomemos al respecto estaría protegida por los derechos de imagen. Yo pienso que no, sería muy complicada la regulación al respecto, y si existe una regulación, pues entonces, ¿quién la ejecuta? ¿O quién podría tener como un dominio o hacer cumplir la ley en sí? Sí, aquí surge otro aspecto. Entonces alcanzamos a delinear los derechos de imagen, pero también eso que se está viendo en ese evento deportivo podría ser parte de eso que están llamando derechos de transmisión deportiva, ¿cierto? Y ya tenemos conatos de legislación en la materia. Por ejemplo, uno podría pensar en el proyecto de ley 199 de 2012 del Senado, donde se hizo alusión continuamente a la idea de la existencia de unos derechos de transmisión de eventos deportivos. Y también en cierta medida en la mal llamada Ley Lleras, cuando se intentó regular la transmisión o la retransmisión de derechos, y donde ya pues con su versión 2 acá uno viendo que en Colombia pues no se puede válidamente retransmitir un evento sobre el que otra persona tiene derechos en concreto. Y eso, como tú bien dirías, ¿será que eso puede ser sujeto a derechos de autor? Así como cuando uno sale a la calle y ve la imagen de otro, esa imagen de ese otro que está ahí proyectada, ¿será que está sometida a derechos de autor? Pues el ejemplo que tú diste de la imagen del monumento, pues queda la duda, es que el monumento es una obra sometida a derechos de autor y alguien podría decir que la foto es una reproducción de esa obra. Pero en el caso de James, indudablemente, pues James, alguna vez escuché en radio y sigue sonando una pauta muy graciosa que me parece incluso muy demostrativa de la ignorancia en materia de arte del periodista que la hizo, que habló de que James era un Picasso del arte. Pues no sé si él conoce las obras de Picasso. Y si a James le agradaría, después de ver las obras de Picasso, que le dijera que es un Picasso del fútbol, ¿cierto? Y que era, yo pensaría en James como un Renoir o un Guericao, o otro tipo de autores de arte, pero no como un Picasso, precisamente porque eso me sugeriría una forma muy cubista de ver el fútbol que no creo que encaje en la técnica de James.
Pero esa comparación, que es muy risible, de todos modos empieza a quedar en el vapor, porque es que de todos modos en el fútbol hay unas reglas de juego. El jugador no puede expresarse con las manos, exceptuando quizás Maradona con el gol de la mano de Dios. Entonces no puede expresar el gol con las manos, como si lo puede hacer un escultor. El escultor puede transgreder y tener sus normas de expresión propias. Y al haber unas normas muy propias de la forma que se juega el fútbol, también empieza a aparecer la técnica del fútbol, ¿cierto? Entonces hay una disposición técnica que es indudablemente más efectiva para lograr un resultado que otra. Y la disposición táctica. Y eso es un patrón normal del juego. Entonces voy a hacer otra pregunta aquí, es algo muy interesante. Garry Kasparov está jugando una partida contra Anatoly Karpov de ajedrez. El ajedrez tiene una serie de reglas, unas reglas que son inexorables en el juego y que determinan pues la consecuencia del juego. Los matemáticos han abordado el problema del ajedrez y han dicho que el ajedrez es un juego donde podría dar una respuesta propia, digamos, lo que puede existir la partida perfecta contra la jugada perfecta donde llega un resultado concreto. Pero también se ha descubierto en la teoría de juegos que el análisis, para poder lograr eso, requeriría analizar hasta el fin del universo para poder mirar cómo se da esa partida. Sin embargo, en el ajedrez, que lo llaman juego ciencia, lo han estudiado tanto que pues hay unas convenciones que uno sabe que son necesarias para que un juego lleve a un éxito. O sea, un ajedrecista que no juegue centralizado en darle fuerza a las piezas y que no apunte al centro, al menos en la apertura, que pierda tiempos en sus jugadas, que genere una mala estructura de peones o que dé lugar a columnas semiabiertas o abiertas a favor del contrincante, pues teniendo un contrincante bueno en el juego que no comete errores, pues va a acabar perdiendo, ¿cierto? Entonces, correcto. La gente dice que Kasparov es un artista del ajedrez, ¿cierto? O hablan de creatividad en el ajedrez. Y digamos lo que es algo muy curioso, porque pues si yo voy a hablar de creatividad, pues podríamos pensar también en que una persona que piense en mover el caballo distinto, porque el caballo solo tiene unos movimientos determinados. Entonces tiene unas posibilidades, digámoslo, cerradas. ¿Y en qué medida es posible hablar entonces de derechos, por ejemplo, de propiedad intelectual sobre una partida concreta? Digámoslo, las anotaciones de la partida celebrada en Bakú en 1974 entre Fischer y Spassky. ¿Será que hay propiedad ahí? ¿Pensarías que hay propiedad intelectual ahí? Pasando a un tercer problema, ya tenemos en todo el caso de, aparecen los derechos intangibles que tienen que ver, uno con los derechos de imagen, otro con los derechos de retransmisiones deportivas, ¿cierto? Y aquí me pregunto, en un evento como este que también llaman al ajedrez algunos un deporte, ¿habrá alguna propiedad sobre esas jugadas? Pues José, a ver, cuando hablamos de propiedad intelectual, dividimos en dos grandes ramas del derecho, que es la propiedad industrial y los derechos de autor. De entrada, pues uno pensaría que una jugada de esas pues no puede caer en el régimen de patentes, marcas, etcétera, por lo que yo no los pondría dentro de la propiedad industrial. Sin embargo, en temas de derechos de autor, claro que hay una creación propia de la intelectualidad de una persona, pero que me cabe la duda si puede ser del dominio de esa persona. ¿Por qué? Porque entonces eso significaría que ninguna otra persona podría repetir las mismas jugadas. Un aprendiz no podría entonces realizar las mismas jugadas con el fin de aprender, a menos de que tenga la autorización de la persona que creó esa jugada. Tengo una duda al respecto, y es eso. Yo quiero discutir eso contigo, Sebastián, y resulta que, por ejemplo, cuando García Márquez escribe un libro, pues hay frases o palabras que vienen en conjunto unas tras otras que pueden estar repetidas en muchos más libros. Por aún así, 100 años de soledad, pues la obra cumbre de ya nuestro fallecido Nobel, tiene un valor especial como un todo, ¿cierto? Pese a que algunas frases o palabras eventualmente pueden estar repetidas en otras obras. Y me voy para otro aspecto y me diste papaya para que llevemos al oyente a pensar en estos problemas tan interesantes. Y es en materia de software. Miremos que en software sí hay expresamente decretos que dicen que están protegidos o tutelados con derechos de autor. Y tú fuiste a la materia que eran los derechos de autor. Entonces en software hay decretos que te dicen, esta vaina está protegida con derechos de autor. Pero un software, ¿qué es? Un software es una solución algorítmica a un problema o a un proceso que yo quiero realizar. Y eso es lo mismo que está haciendo Anatoly Karpov cuando está jugando con Kasparov. Él quiere lograr un resultado que es vencerlo conforme a las reglas del ajedrez. Y él en su mente pues diseña un algoritmo con la disposición de piezas que tiene, la posición que tiene para vencer al contrincante. Y si le damos protección al que diseña un software, pues uno eventualmente podría decir, no, eso no quiere decir que no puedan repetir la misma jugada. De hecho, pues si es una jugada buena en una posición y es la óptima, pues hay que hacerla. Pero sí podría uno también pensar en esto. ¿Qué pasaría
y viene la pregunta. Si yo en un libro, por ejemplo, de análisis de partida de ajedrez, digo, voy a analizar una partida personal que tuve con mi amigo Sebastián Domínguez la semana pasada, entonces la pongo ahí, y resulta que estoy reproduciendo una partida de la final del Campeonato Mundial de 1985, tal cual, y no estoy poniendo pues que son los jugadores, que son Kasparov o Karpov, sino que son José David contra Sebastián Domínguez. Yo pienso que ahí podría entrar en juego una situación de plagio. ¿Vos qué crees? ¿O podemos decir que hay un plagio en qué sentido? En el sentido que yo me estoy autoatribuyendo una partida que yo no jugué. ¿O qué podrías pensar ahí? ¿Cómo te defenderías ante una situación de esas? Siempre y cuando haya sido reproducida mediante un video o algo. Pues no, supongamos que la pusimos en un libro y que dijimos que esa la jugamos. Ahora, yo sé para dónde va toda la pregunta. Me gusta esa argumentación. Ve por ahí. Pues a ver, podríamos hablar de un plagio. Sí, podríamos hablar de un plagio. Pero dicho plagio tendría alguna repercusión legal, José, eso es... Y entonces pongamos esta pregunta, pongámonos en cabeza de los defensores de este par de plagistas, José David y Sebastián, que dijeron que jugaron esa partida. Y si decimos, ¿y usted cómo me prueba que esa no fue la partida que él y yo jugamos sin haber visto nunca la entre Kasparov y Karpov? Pues porque en las posibilidades del ajedrez está que, pese a la probabilidad estadística baja, que tomemos eventualmente cierta composición, disposición de jugadas se pueda repetir en un juego de otros jugadores. Correcto. ¿Qué pensarías, Rente? Es decir, me gusta pensar que dichas jugadas pueden ser parecidas al software, pero podríamos pensar también que en un juego de mesa cualquiera podríamos repetir las mismas jugadas que puede haber existido en un parqués, por ejemplo, y decir que allí hubo un plagio, porque... Es decir, entonces en una estamos hablando del intelecto que nació al crear una estrategia, y la otra pues es un juego al azar. Sin embargo, pues como dices, caben las posibilidades donde en dicho juego también puedan existir los mismos movimientos de fichas. Sin embargo, en el orden de ideas, o como lo pones, pienso que sí puede existir un plagio, José. Sin embargo, me queda la duda. Y hay un problema probatorio y bueno. Bueno, Sebastián nos dice que le queda la duda, y yo creo que a él le quede la duda es bastante razonable, porque voy a poner de presente, es que estamos entrando en un terreno desconocido, ¿cierto? Por eso hablamos de problemas actuales de la propiedad en intangibles. Y es que hemos visto, nos restringimos a hablar en los discursos seguros, o sea, nos quedamos en los discursos tranquilos de que una marca, de que el derecho sobre una obra en cuanto a autor, que el derecho sobre una patente, que el derecho sobre un modelo, sobre un diseño, que en el fondo pues son discursos muy densos y muy nutridos y que también tienen sus problemáticas, pero estamos en unos terrenos absolutamente oscuros donde no ha habido quien haga preguntas. Y apenas ahora empiezan a surgir ese tipo de preguntas. Por ejemplo, en retransmisión de derechos deportivos ya están subiendo las inquietudes. Y es que además es realmente problemático, José. Si comparamos el juego con un software, podríamos decir que hasta el mismo juego en ciertos países puede ser patentable, porque es que el software también es patentable, por ejemplo, en Estados Unidos. Y ahí es donde ¿Y cuál sería? Y la pregunta uno podría decir, ¿y cuál sería el efecto patente? Entonces ningún aficionado en el mundo podría jugar las mismas jugadas pues para resolver el problema. Entonces él tendría el monopolio total de dicha jugada. Ahora, ¿cómo lo explotaría económicamente? Porque las patentes necesitan pues ser explotadas dentro de la industria. Pues no encuentro como una razón. Entonces hablemos de eso, Sebastián. Hablemos de los modelos de negocio que infringen al menos intuiciones de lo que son propiedades intangibles que no hemos podido visualizar. Hay algunos modelos de negocio en el mundo que a uno le generan cierta resistencia moral, pero que uno le pone a ver el sistema de derechos de autor o el sistema de propiedad industrial, como no encajan en ese sistema, hay problemas jurídicos sobre ellos. Voy a ir de atrás, de lo último hacia lo primero. Por ejemplo, en el caso del ajedrez, uno conoce que existen las llamadas enciclopedias de aperturas y los libros o los tratados de ajedrez donde toman partidas de cualquier torneo de ajedrez que se haya jugado en el mundo entre grandes jugadores y se analizan, ¿cierto? El jugador, para poder jugar con el nivel de exquisitez que tiene, tuvo que haber tenido una preparación tremenda. Hay gente que abandona el resto de las cosas de su vida por dedicarse al juego ciencia, y que eso lo lleva a un nivel pues muy alto en el juego, que requiere pues mucho estudio, experiencia y estar permanentemente en torneos. Pero el rédito que ellos reciben por lo que hacen en esas partidas, pues no, digamos lo que no tiene una proporción igual a lo que esas partidas pueden servir a otros, porque por ejemplo, una compañía que sube una aplicación en celular
lo puede llevar a que uno presencie en vivo partidas de torneos abiertos que hay en el mundo mientras está viendo otros jugadores jugar. Y esa compañía que vende el aplicativo puede que esté pasando banners publicitarios y cobra por esos banners, y de alguna manera en esa cadena de valor me está llevando a mí a ver esa partida que hay en ese abierto, pero los jugadores no están recibiendo ningún beneficio de eso, sino que es la compañía que presta el servicio. Otro ejemplo más, el que diseña la enciclopedia de aperturas. Yo monto un libro con 2.000 o 3.000 partidas de unos torneos que hubo este año y analizo ahí diferentes secuencias de aperturas. Coloco eso en el libro, el análisis sí puede ser mío. Y ese análisis está sometido a derechos de autor y lo sabemos. Correcto. Si yo busco un gran maestro de ajedrez que analice una partida y ponga variantes y ponga sus observaciones y diga si esta jugada fue fuerte, si está débil y demás, él está creando una obra literaria y está sometida a derechos de autor. Pero en la nomenclatura del diccionario de la enciclopedia de aperturas, de todos modos se toma como insumo la partida, y ese insumo que se toma en ocasiones no está respetando es el hecho de que esos dos jugadores también tuvieron una producción ahí en cierta medida intelectual, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo de un negocio que a mí me preocupa, y te voy a poner otro. Otro ejemplo de un negocio preocupante. En Internet, y cuando terminemos de ver estos ejemplos pasamos a la pausa y seguimos reflexionando sobre ellos. En Internet hay quienes se están dedicando a coger un evento deportivo que están transmitiendo en televisión y lo suben por streaming a una página y lo retransmiten, ¿cierto? Entonces, mientras un canal como Caracol tuvo que pagar derechos a una confederación de fútbol, a la FIFA, ya sabemos todo lo que ha pasado en la FIFA y todas las coimas y cosas que tenían que superarse para poder ser beneficiarios de estos derechos, que han tenido un nivel de costo impresionante, que ha llevado narradores a otro lado del mundo para ver un partido de fútbol, le pasen por allá en internet una página pirata, retransmitido el partido, donde de pronto sí se logra algún otro beneficio económico por pasar banners publicitarios o algún tipo de programas para que la gente los baje. Y en el caso de los derechos de imagen, por supuesto, la explotación de la imagen de otros sin el consentimiento de ellos, que esa sí es bien conocida, de la que podemos hablar ahorita después de la pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Volviendo de la pausa, Sebastián, ¿tú pensarías que esos 3 negocios que anunciamos antes de ir a la pausa serían negocios estrictamente legales o jurídicos, o te generan alguna resistencia? Y de ser así, pues como ¿cuál es la intuición que tienes al respecto? En principio se pensaría que no son legales, José. Entonces estaríamos hablando pues de una violación no solamente a derechos de autor, sino también a derechos conexos, porque es que hay un montón de autores. Que de entrada te cuestionarían, no, es que eso no está sometido a derechos de autor y no me lo meta ahí. Eso te diría el que está infringiendo. Sí, porque claro. Dígame, ¿cómo es que la patada de James es una forma de expresión, una obra protegida, por ejemplo? O la jugada que hace Kasparov en la partida, o en el caso de Natalia París decir que sus senos son una forma de expresión protegida, o que son propiedad intelectual. Pues puede ser propiedad, pero no creo que intelectual. O la misma manera como modela, ¿cierto? Sí. Es nacida de su espíritu, y es que de eso se trata la propiedad intelectual. Principalmente los derechos de autor son creaciones del espíritu, creaciones de la mera personalidad, de la mera esencia de la persona, de su inspiración. Por eso pensaría, si se violan los derechos de autor, se violan derechos conexos de radiodifusión, de transmisión, etcétera, etcétera. No hay un contrato que legitime dichas acciones, pues, es decir, donde yo pueda mostrar los videos así de manera tan libre. Pienso pues que las personas simplemente lo hacen, José, porque no tienen la manera para pagar, por ejemplo, DirecTV o no sé, donde puedan ver dicho partido o puedan ver la jugada de los jugadores de ajedrez. Entonces sí, pensaría de entrada que sí se violan derechos. Bueno, yo me daría de esta posición. Yo, por el contrario, yo diría, hombre, ahí no se violan derechos de autor, porque no hay derechos de autor ahí, pues porque es una materia por fuera de los derechos de autor. Tampoco es propiedad industrial, pero sí diría que hay ilegalidad, pero me iría por otra vía. ¿Y cuál sería la vía? Yo recuerdo mucho una sentencia muy importante que hemos trabajado no solo en derechos de imagen, sino en el semillero que hemos varias veces comentado,
que es una sentencia por allá de los años 30 en Australia, que tenía que ver con los parques de carreras, el Victoria Racing Park Co., que era básicamente un conflicto basado en la idea de que había unos vecinos de un parque de carreras, de un hipódromo, que tenían unas edificaciones que les permitían ver las carreras. Entonces esos vecinos estaban narrando por radio las carreras hípicas que se daban ahí. Entonces los propietarios del parque de carreras en Australia demandan, estamos hablando de los años 30, digamos lo que ya hay algunas normas de propiedad intelectual, pero ¿qué derecho de autor hay en cómo corre un caballo y cómo el jinete lo arrea? Pues ahí no, entonces no podía llegar el dueño del parque de carreras a decir, vea, mis derechos de autor, ¿no? Entonces el hombre, muy inquieto, de hecho pues el hombre en la compañía Victoria Racing Park Co., pues toma la decisión, vamos a demandar a este señor que está haciendo esta retransmisión porque este tipo nos está dañando el negocio acá, ¿cierto? En los años 30 pues el boom era la radio, la gente entonces iba a escuchar la carrera narrada por el vecino y no iba al parque de carreras. Entonces le preguntan a los tribunales, bueno, es que aquí este señor no está infringiendo derechos. Los tribunales de Australia en su momento les tuvieron que decir, hombre, no, ¿qué derecho está infringiendo este señor acá? Él es vecino, ¿cierto? Pero posteriormente con los años empieza a cambiar y es porque a veces la sociedad va un paso adelante de lo que va el derecho. O sea, esas intuiciones que sentimos, yo pienso que si en Victoria Park Racing hubiesen sido más fuertes en el argumento de la deslealtad en los buenos usos del comercio, y es el argumento propio de la competencia desleal, que ese sí existe. El argumento de que usted, competidor mío o competidor indirecto, se está lucrando de un esfuerzo comercial que yo hago a costas de un potencial enriquecimiento mío que va a la médula de lo más básico, de lo más arqueológico del derecho privado, que es el principio de prohibición del enriquecimiento sin causa. Y es, si yo hago un esfuerzo comercial que me genera a mí un cierto deterioro, un nivel de costos, que eso se correspondería a un empobrecimiento, que después de en todo caso recibe su rédito, sí, pero en todo caso yo asumí unos costos que usted no está asumiendo. Yo tengo que organizar unos caballos, unos jinetes, un sistema de carreras, tengo que pagarle a un señor ahí que está poniendo la bandera, tengo que disponer que el lugar esté bien, sostenerlo, etcétera. Si yo tengo que hacer un nivel de costos que le van a generar a usted un beneficio indirecto, pero a usted no le generan ningún costo, y a usted le generan riqueza, y yo asumo los costos en cierta medida, un correlativo empobrecimiento mío que está en el costo que yo asumo, correlativo al enriquecimiento que usted tiene, sin participarme a mí para nada de una regalía de lo que usted se está ganando. En los años 30 no prosperó el caso de Park Racing porque no se supo, yo creo que en cierta medida, hablaron mucho de la deshonestidad, pero no se centraron en argumentos como esto. Pero vengámonos al presente. Hace muy poquitos años, yo pensaría que eso ni siquiera alcanza a contarse en términos de décadas. Hubo una gran disputa entre los supuestos o los presuntos cofundadores de Facebook y Mark Zuckerberg. En concreto entre los hermanos Winklevoss, que eran unos hermanos en Harvard, que contrataron a Zuckerberg antes de que iniciara Facebook para que les ayudara a desarrollar el código de un sitio que se llamaba ConnectU. Y la idea del sitio era hacer una especie de álbum, una especie de anuario de los egresados de Harvard para que pudieran seguir haciendo como conexión con su universidad y correlación entre ellos. Y según los Winklevoss, esa básicamente era la idea que desarrolló Zuckerberg en Facebook, ¿cierto? Ellos presentaron unas demandas ante Zuckerberg por usurpación, pero la médula de sus argumentos fueron más, yo conocí el texto de la demanda, lo que no conozco es el acuerdo, porque el acuerdo fue cerrado, lo que todo el mundo sabe del acuerdo es que les dieron $60 y pico millones. Pero el texto de la primera reclamación lo estudié para la tesis de maestría. Y algo, para mí, los que ganaron esa pelea fueron los Winklevoss, pues le sacaron más de $60 millones a este señor, pues ganar en términos de obtener un beneficio, digamos, lo económico, así sea por la vía del arreglo. Y la argumentación de ellos no estaba basada en propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque es que, inclusive en propiedad intelectual, no solo en propiedad intangible, un principio muy claro es que nadie es dueño de las ideas. Las ideas son de la humanidad. Las ideas son de la humanidad. Yo quiero hacer un sitio que sea un anuario, eso es una idea de la humanidad. Si usted no la hace, la idea va a beneficiar a que la ejecute. Pero el primer basamento de ellos no era ese, sino que ellos alegaron fue una competencia desleal. Dijeron, yo financié a quien acabó siendo mi competidor. Yo le pagué honorarios a una persona que se nutrió de lo que yo le financiaba para posteriormente convertirse en mi más poderoso y agresivo competidor. Eso fue algo que me cargó costos
y que le generó utilidades a usted sin ninguna contraprestación de las que yo sí tuve que asumir como empresario emprendedor. Si bien ese argumento nunca llegó a una decisión judicial, sino que se cerró por vía de un arreglo, yo creo que es un argumento suficientemente fuerte para proteger en este tipo de situaciones. Y es donde uno puede decir, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un jugador que jugó una partida y se esforzó mucho por preparar lo que fuera, estuviese interesado en decir, hombre, yo no quiero que esa partida la metan en esa enciclopedia de aperturas, no me interesa, y venga que es que yo fui con esta otra persona que participó? No sé, habría que pensar en eso también y en que esos esfuerzos de una u otra forma sean bien remunerados, ¿cierto? Correcto. Y pasando a más temas en cuanto a novedades, Sebastián, a mí me surgen pues otras sensibles inquietudes, ¿cierto? Pero venga, adentrémonos, José, en el tema de derechos de imagen. Exploremos un poco más este tema, ya que lo hemos ido estudiando un poco, principalmente tú. Cuando hablamos de derechos de imagen, nos referimos plenamente a derechos que pueda tener una persona, es decir, la imagen de una persona, o qué más podríamos hablar al respecto. Bueno, esa pregunta es muy interesante porque en materia de derechos de imagen ya la misma Corte Constitucional se le ocurrió decir que la voz también era parte de la imagen, ¿cierto? Y estamos hablando no de la voz en cuanto a lo que se dice, porque lo que se dice puede ser una forma de expresión y puesta en derechos de autor, sino la voz en cuanto al sonido que sale de la voz de uno. ¿O qué tal también, José, el tema de las marcas? El tema de las marcas pueden ser protegidos por derechos de imagen. Si la marca es la imagen de una persona, yo pensaría que podría existir esa doble protección. Voy a inventarme un ejemplo imaginario para que se entienda, ¿cierto? Un ejemplo imaginario que se me ocurre es, hay una marca famosísima en el mundo que es Johnny Walker. Es una marca de whisky escocés. Y Johnny Walker, pues hay un señor en una pinta pues muy elegante, él caminando. Imaginémonos algo, preguntémonos esto. ¿Y qué pasaría si esa silueta de ese señor caminando fuera la silueta de alguien? Si a alguien le tomaron esa silueta. Y aquí va a hacer mención a una marca imagen en el mundo que sí existe y que tiene conexión con eso. Columbia Pictures. Columbia Pictures, cuando en las películas inician, Columbia Pictures es una marca que identifica a un estudio de cine. Pero también está identificada en la imagen de una mujer que está sosteniendo creo que es una tea, algo, no recuerdo bien la imagen, creo que es una mujer que sostiene una tea y se va acercando a la cara de la mujer. La marca es una marca video. Y en cierta época Columbia cambió la imagen de la mujer que sostenía la tea y la imagen de la mujer que acabó saliendo era muy parecida o es muy parecida hoy en día a la de la actriz Annette Bening. Yo quiero que ustedes busquen en internet las fotografías de la actriz o la imagen y miren la marca Columbia como está saliendo hoy en día. Y entonces podríamos decir ahí, Sebastián, sí, que qué pasaría si Annette Bening, yo no sé si es que hay un acuerdo entre ella y la compañía, si ella la filmaron sosteniendo la tea y después lo pasaron a imágenes. Annette Bening creo que fue coprotagonista con Kevin Spacey de Belleza Americana, una película muy famosa de Sam Mendes, para los que quieran recordar quién es la actriz, una actriz madura pero muy bonita ella, ya de tener muchos años, y si uno ve la imagen de esa marca pues es muy parecida a esta mujer. Entonces yo me planteo este ejemplo también imaginario ahí, y es, si Annette Bening dijera, es que esa es mi imagen y yo no quiero que mi imagen salga correlacionada con un producto de cine, yo pienso que ella podría invocar también ese derecho fundamental. Y aquí tenemos un asunto bien grave. ¿Por qué? Porque en derechos de autor, cuando uno es titular de derechos de autor, tiene un derecho moral a sacar de circulación una obra. Uh-huh. Si yo soy, Gabriel García no vale porque ya está muerto, pero un autor en vida, José David Arenas, tiene un libro publicado. Y él toma la decisión, hombre, yo quiero sacar ese libro, me parece muy horrible, eso me está haciendo quedar mal, yo no quiero, voy a sacar ese libro del mercado, voy a pedirle al editor que lo saquemos de circulación. La misma legislación de derechos de autor le da la posibilidad al autor de que exija esa retirada de circulación, obviamente indemnizándole al que tenía los derechos de distribución o a quien ejerció la distribución de la obra, a quien, digámoslo, le estaba haciendo ese esfuerzo económico, indemnizándole la pérdida o el daño económico que con eso le genere. Es decir, te da un derecho poderosísimo, porque es que es como quien dice, le va a negar a la humanidad el acceso a esta forma de expresión que yo creé, pero también te exige, si alguien hacía parte de esa cadena de valor, si alguien distribuye, lo tienes que indemnizar. Pero en derechos de imagen no hay nada hecho al respecto. Y fuera de eso, en algunas legislaciones del mundo los estamos volviendo derechos fundamentales. En España es derecho fundamental. Y en Colombia ya la Corte Constitucional dijo que era derecho fundamental. Entonces Annette Bening en Colombia le podría decir a la productora, retire esa imagen. No quiero que vean mi cara ahí, no quiero que me vean ahí, pues como, no.
Entonces le va a decir la productora, hombre, pero es que yo tengo un montón de películas en circulación que arrancan con esa imagen. ¿Usted se imagina cuánto dinero me cuesta a mí sacar de circulación? No, pero entonces es un derecho fundamental y yo no quiero que mi imagen sea asociada con eso. Mucha gente pensará, ay no, qué caso tan ridículo, tan harto. Pues piénselo, porque de pronto un juez consecuencialista diría de una que no, porque ve la consecuencia económica enorme. Y si usted está pensando o se está resistiendo a una respuesta jurídica donde digan, hombre, retiren eso del mercado porque Annette Bening tiene derecho fundamental a la imagen. Puede usted estar, digámoslo, desde un punto de vista jurídico, pensando correctamente si lo ve como derecho fundamental, pero desde un punto de vista de juez consecuencialista, un juez consecuencialista pensaría en las consecuencias económicas de su fallo. Y si usted está teniendo resistencia y dice que eso está mal, usted está siendo racional en términos económicos, porque el costo para la productora de cine sería enorme. Y el beneficio para la que está pidiendo que le retire la imagen, como uno lo diría, es como un capricho, ¿cierto? ¿Y cuál es el perjuicio de que la imagen se le quede ahí? Pero mire que ahí puede conseguir la marca con la imagen de alguien. Y de hecho voy al caso. En estos momentos en el mundo, muchas personas que gozan de una imagen popular, que son famosas y reconocidas, se están convirtiendo en un emblema de productos en sí. Uno ve a Antonio Banderas promoviendo sus perfumes. Entonces el perfume, la marca es su propio nombre, que es un atributo de su personalidad. Y la imagen, que es, digámoslo, el reflejo de su persona, pues también es utilizada en toda la comercialización que se hace de ese producto. Entonces ahí pienso que nombre, imagen y marca se acaban confundiendo en un solo individuo. Pues en este caso yo supongo que Antonio Banderas no tendrá problema en lo que está explotando su fama, pero puede eventualmente haber quien preste la imagen y después pretenda retirarla de la propiedad del producto. Entonces, José, pues me hace una pregunta al respecto, porque entonces la imagen también la constituiría el nombre, ¿correcto? El nombre de la persona. Hombre, el nombre de la persona, yo sí lo distanciaría un poquito de la imagen en cuanto a que es un atributo diferente. Incluso en estos días leyendo, descubrí una razón para argumentar esto, pero se las voy a dar después de la pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Estaba yo leyendo, Sebastián, sobre una sentencia reciente de inexequibilidad que salió de la Corte Constitucional en materia del cambio de nombre. Pues parece ser ya en Colombia una novedad, es que usted ya se va a poder cambiar el nombre más de una vez. Y entonces cuando leí eso me di cuenta pues de varias cosas, porque me fui a los decretos pues que regulaban el asunto del nombre, que básicamente son el Estatuto del Notariado y sus reformas. En cuanto a, no el nombre pues como atributo de la personalidad y como lo definieron en Civil 1, sino el nombre pues en cuanto a su regulación de cómo se escribía el nombre, cómo se hacía el cambio de nombre y qué requisitos había. Y me di cuenta pues uno que el Estatuto del Notariado pues protege a la gente en cuanto al nombre, que una persona pues puede protegerse de una homonimia en ciertos casos, aunque la homonimia no es una situación tampoco irregular, pues pueden haber personas que tengan homonimia, pero se puede dar la protección frente a eso. Y dos, que se puede solicitar rectificación, corrección del registro, aclarar en la escritura, se puede dar lugar a la sustitución, corrección y demás del nombre. Entonces me puse a pensar en situaciones donde una persona, cuando la gente sale ofendida porque, por ejemplo, su nombre se asocia a una circunstancia inmoral, delictiva o una circunstancia deshonrosa, la persona tiene derecho a la protección y constitucional, de hecho, según el artículo 15, mal no recuerdo, de la Constitución, que protege la dignidad, la honra y el buen nombre de la persona, ¿cierto? Y entonces ahí cuando hablamos de eso estamos hablando del derecho a la honra. Entonces si sale un cartel en un lugar dado que dice José David es un malvado porque hizo tal y tal cosa mal hecha, yo puedo pues invocar mi derecho a un buen nombre, y pese a que no están haciendo alusión a mi imagen, no lo están asociando a una fotografía, pero lo están asociando a mi nombre. Vamos por otro caso. Si en cambio, entonces esa fue la reflexión que tuve yo, el nombre tiene entonces esa protección por sí mismo, solito. Pero entonces me dice la pregunta, y entonces la imagen tiene la protección solita, y sí. Si por ejemplo a una pareja la toman desnuda teniendo el acto sexual, les toma una fotografía, un video en un motel, y con ese video comercializan un video porno que no fue autorizado, esa pareja estaría en todo su derecho a exigir, no tanto por derechos de autor,
como por sus derechos de imagen, a que esa obra dejase de circular, ¿cierto? Y miren que en esa obra muy probablemente no va a salir el nombre de los actores o protagonistas. Supongamos que eso pasa como un video ilegal, no sale el nombre de ellos, ¿cierto? Y ahí que se les está protegiendo no el buen nombre, sino el derecho a la propia imagen, porque no está necesariamente la imagen asociada al nombre. Muchos dirán, no, pero es que si lo ve alguien conocido, como en la sentencia T439 del 2009, vas a ver qué persona fue, el famoso caso María que estudiamos en el semillero, ¿cierto? Correcto. Que la gente va a saber quién fue. El que conozca a María sabe que María es esa que dijo que era prostituta y que salió ahí de frente en la televisión. No, pero entonces, ¿qué pasa si ese video, supongamos, fue filmado en Filipinas y está circulando como video porno en Colombia y por alguna razón, siendo que esa pareja filipina no conoce absolutamente a ningún colombiano, se entera de que ese video circula en Colombia y viene aquí a pedirle a un juez que lo retire de circulación? ¿Usted, juez, lo retiraría? Yo sí, yo lo retiro. ¿Y qué entonces que estoy protegiendo ahí? La imagen, no el buen nombre. A esa pareja nadie la conoce aquí, a nadie le interesa, a la gente le importa una higa a esa pareja, pero aún así ellos tienen derecho a su imagen, ¿cierto? Entonces pensaría que el buen nombre y la imagen correrían por separado. Y ahí no voy a dejar de hablar sin hacer mención a un caso pues muy importante que no mencioné en los programas de derechos de imagen, que es un caso que vale la pena hablar, que no sé incluso si lo he hablado con ustedes, pero es sobre un personaje, un señor al que en un momento dado, en una desafortunada nota de prensa, se le pasó su información como si él fuera un paramilitar. O sea, se asoció la fotografía de este señor con Carlos Castaño, ¿cierto? Y ese caso pues llevó por supuesto a que el señor reclamara su derecho pues a la honra, a la imagen y demás. Este es un caso muy importante para ver esos factores diferenciadores. Supongamos que sale tu foto en televisión y dice, este es alias Timochenko, ¿cierto? ¿Quién es el legitimado para reclamar que saquen esa idea de la circulación en el mercado? Sebastián. Pero Sebastián no está legitimado porque hayan ofendido su honra o su buen nombre, en realidad de forma directa, y no porque la imagen se está asociando hacia un nombre que no tiene buen nombre. Es decir, están deteriorando tu reputación por vía indirecta, no porque estén afectando o haciendo alusión a tu nombre, sino al revés, porque te están imputando tu imagen al nombre que es deshonrado. ¿Sí me hago entender? Ese caso, ojalá lo encontrara aquí, está en una sentencia que no me atrevo aquí a dar el dato. ¿Dónde fue que la vi? Ya la encontré. Le cuento aquí que es un proceso que se decidió en una acción de reparación directa en el Consejo de Estado y la causa fue la sentencia 32422, que es derivada de un proceso con radicación 1999-02755, el actor, un señor José Ramiro Gerena Villamil, contra el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, pues ya desaparecido, y otros, y la sentencia del Consejo de Estado se dio el 13 de febrero del año 2015. ¿Cierto? Entonces, estamos hablando de un caso real, para un señor lo asociaron con Carlos Castaño, sí, tipo que nada que ver, ¿cierto? Sí, sí. Entonces yo pensaría que a partir de esas categorías y de esos casos uno puede empezar a decir, son cosas que siempre se relacionan mucho, pero que no son lo mismo. Bueno, José, y hemos visto entonces que la imagen puede ser protegida de manera similar a como lo hacemos con la propiedad. Digo de manera similar no porque esté en contra de decir que la imagen no haga parte de una propiedad, sino que existe cierta doctrina que dice ello. ¿Qué le podríamos decir a aquellas personas que dicen que la imagen no hace parte de la propiedad, sabiendo que la podemos explotar, la podemos proteger, la podemos licenciar, como lo hemos visto? Pues yo daría una respuesta pues de pronto muy coloquial, pero le diría, hombre, si a usted le parece que eso no hace parte de su propiedad, regálelo, ¿cierto? Regálelo. Y entonces ya la persona le pone a pensar, ¿cierto? Sí. Porque es que uno no regala normalmente lo que considera que vale. Bueno, no, pero eso es darle valor. Miremos esta otra. Y entonces le hago esta pregunta. Hombre, si yo te diera $1,000,000, ¿tú posarías desnudo en una revista nacional? De pronto, pues algunos con mucho pudor dirían no, pero de pronto si uno les dice 10 ya empieza a bajarse el pudor. O sea, yo la verdad lo haría por $10,000, pero no, a mí nadie me ha llamado a ofrecerme eso. Entonces, si a mí me dicen eso, mira que entonces ya tú estás disponiendo de la imagen de una forma patrimonial. Y lo otro es que, si lo vamos a mirar desde el punto de vista económico, Paul Samuelson hablaba de los bienes públicos y de los bienes privados, que son categorías que no son jurídicas sino económicas. Los bienes públicos son aquellos que no son rivales ni son excluyentes. Y los bienes privados son aquellos que tienen rivalidad exclusiva que puede ser generada
en la misma ley. Es decir, hay unos bienes, o lo que llaman public goods, que están en la naturaleza. Uno no puede excluir a otro del uso de ellos. Por ejemplo, el aire que estamos respirando. Yo no puedo excluirte a ti de ese servicio o de ese uso. Pero también Samuelson y el desarrollo que da en la economía neoclásica y posteriores ha llevado a pensar, hombre, sí, pero en un bien que es público por naturaleza se pueden crear enclaustramientos o formas de propiedad. ¿A través de qué? De la exclusión jurídica o institucional. Entonces, ya es el modo de inventar esas vías de exclusión. ¿Cómo las inventamos? ¿Cómo las generamos? Y ya es un problema técnico, no es un problema en realidad jurídico, es un problema en la técnica de que haya la posibilidad de hacer eso. Alguna vez veía en una película que veía mi hija de muñequitos que llamaba Lorax o algo así, que había un señor vendiendo botellas embotellado aire, ¿cierto? Y uno pues le parece muy idiota pues que le den una botella de aire, pero eso tiene sentido en un mundo con el aire polucionado, ¿cierto? Sí. Entonces, en cierta medida, la estrategia para generar propiedad en un mundo de intangibles es polucionar, pero vamos a ver en qué sentidos. Cuando a mí me empieza a interesar afiliarme a Spotify para bajar música, cuando la música que yo estoy bajando por los P2P o las redes sociales es de baja calidad o viene con virus o demás, ¿cierto? Entonces se puede crear una forma de exclusión ni siquiera institucional ni jurídica, sino hay técnica. Y la jurídica existe, dicen, no, es que es ilegal que usted haga copias no autorizadas, pues entonces ya tenemos el aparataje institucional más el técnico. Entonces vamos con los derechos de imagen. Los derechos de imagen ya tienen la posibilidad. Una, la exclusión jurídica existe. ¿Cómo? ¿Y en dónde? En la Constitución. A usted le dicen, toda persona tiene derecho a su dignidad, a su honra, a su buen nombre, el desarrollo libre de su personalidad. Le están diciendo, según la Corte, ya no solo la interpretación de ojos, algunos dicen es muy forzada, pero es la interpretación de la Corte. Eso incluye también los derechos a la imagen, a la propia imagen. Entonces ya está el aparato institucional. El problema era que el aparato técnico no existía, pero hoy hay formas de generar polución frente a eso, o también de proteger. Ya, por ejemplo, la modelo a la que le están usando la imagen para promover artículos publicitarios, después de que ya había dado una licencia por 1 año para el uso de la imagen y le continúan usando la imagen por más tiempo, se puede sentar o buscar un editor que se le siente en internet con un buscador de imágenes, pone los archivos de las fotos que ya se tomó y empieza a buscarle páginas de internet que tengan esas imágenes o imágenes en internet, los buscadores de imagen, y se lo buscaría como palabras, y entonces empieza a identificar sitios y verifica si de pronto en alguno de esos es una compañía a la que ya le licenció, en la cual puede ejercer el derecho a que le indemnicen por ese contrato. No es tan fácil como decir que voy a sacar mi imagen del mercado. A Luli Boza nunca le van a bajar ese video de internet porque todo el mundo lo tiene, ni a Pamela Anderson. Pero va a haber un momento donde sí se pueda llegar a la fuente para cortar. Le doy ejemplos. En redes sociales, usted puede hacer las denuncias por usos no autorizados de material y la red social bajo ciertos sistemas de responsabilidad. Mire toda la crisis que hubo cuando salió SOPA, PIPA, CINDE, Hadopi, esas leyes en el mundo que estaban haciendo corresponsables al que administraba un sitio web con la gente que tenía el material en esos sitios web. Es decir, la destrucción de la política de puerto seguro que había en el Digital Media Copyright Act desde los años 90 con el gobierno de Clinton, que era, si yo pruebo servicios de internet, yo soy un proveedor y yo no soy responsable del material que usted aloje, eso es problema suyo. Pero cuando llegamos a un nivel donde vamos a ser corresponsable al proveedor del servicio o al que administra no solo un site o un hosting, sino también al que administra un microblog site o una red social. Si yo le digo, vea, si a usted le llega una solicitud de que baje un material o una advertencia porque es un material protegido, sea por derechos de autor, por propiedad industrial o por derechos de imagen, supongamos, y usted no lo baja, usted puede ser sujeto a ciertas medidas que lo pueden llevar hasta cerrar su sitio. Estamos haciendo corresponsables o policías también a los que son el medio donde esa información se puede difundir. Entonces estamos creando la posibilidad técnica de perseguir como una forma de propiedad, digámoslo ya desde lo técnico, más fácil el derecho de imagen. Entonces si yo pongo mi queja en Facebook contra el novio que me subió, pues para el caso de la niña hay una sentencia muy famosa de una niña a la que un novio por venganza le subió unas fotos. Si yo pongo la queja ante el proveedor del servicio en internet y le digo, hombre, es que ese es material protegido, esa es mi imagen y yo no autoricé ese uso, es un uso que me está infligiendo un grave dolor, constituye una injuria por vía de hecho o me está generando un daño moral grave, y el proveedor no se presta para eso, pues habría que mirar. El problema de estas leyes Hadopi, CINDE, todas las demás, es que se han concentrado más en derechos de autor y no han pensado que hay más formas de propiedad como la de derechos de imagen que requerirían estos instrumentos de protección. Pero hacia eso vamos. Y no sé si ese es el mejor mundo tampoco. No sé. ¿Por qué? ¿Por qué no sé? Porque es que el mundo de la propiedad intelectual a mí muchas veces me ha antojado que no es el mejor mundo. ¿Y por qué no es el mejor mundo? Porque se han dado muchos abusos con la propiedad intelectual.
La humanidad tiene derecho a acceder a la información y al conocimiento. Y esa es la propiedad intelectual. En lugar de estimular la información y el conocimiento, se ha convertido en una especie de troll del siglo XX-XXI para precisamente generar un neooscurantismo o una especie de... Se generan unas restricciones. Sí, pues y esto le puede sonar muy izquierdoso a mucho que lo escuche. De hecho, yo soy una persona que orgullosamente se proclama de derecha y no me da pena decirlo, pero tengo resistencias a la propiedad intelectual. Porque el derecho de la propiedad intelectual es un derecho que crea monopolios, que crea mercados imperfectos, no que los perfecciona. Es un creador de monopolios. Dispara monopolios para todo lado. Entonces, ahí vendría esa crítica. Yo no estoy diciendo que ese sea el mejor mundo, pero sí, a eso sí vamos. O sea, yo creo que en temas de derechos de imagen vamos a llegar a un punto donde esas mismas restricciones que se dan para material protegido se van a dar con derechos de imagen. De hecho, ya deberían darse, porque es que el derecho de imagen está ahí en la Constitución. Entonces, más fuerte estar ahí que estar en un sistema. La propiedad intelectual también está en la Constitución, sí, pero es que el derecho de imagen está ahí, es algo inherente a la persona. Entonces, protéjalo también, ¿cierto? Sí, bueno. Me causa mucha curiosidad, José, hablar de los monopolios y de la perspectiva que acabas de decir. ¿No crees que eso fomenta la competencia en un mundo pues donde gira y en base a la economía existe un crecimiento entre estados y empresas y la investigación que crean las universidades para el fomento y la creación de unos productos o servicios que le sirvan a la humanidad? Es decir, ¿no crees que esos monopolios antes generan la competencia para la creación de dichos servicios o productos? Ese es un argumento que toda la vida nos han vendido con la propiedad intelectual, y es que la propiedad intelectual es un sistema de incentivos que incentiva esa creatividad. Porque al otorgar el premio monopolio, que es un mercado imperfecto donde usted va a ser un colocador de precios, usted que tiene el monopolio pone el precio, va a acceder a unas ganancias que no tendrían en un mercado de competencia perfecta. Pero yo creo que eso nos están pintando medio cuadro, porque lo opuesto a un mundo donde se compite y se crean monopolios es un mundo donde se coopera con las ideas. Tú me pintas pues los grupos de investigación. Es cierto, las grandes farmacéuticas tienen unos departamentos de investigación monstruosos que protegen el secreto comercial, en ocasiones el secreto industrial, que es otra forma de intangible que no es propiedad intelectual en el sentido de que no es derecho de autor ni propiedad industrial, aunque sí puede ser propiedad intelectual. Pero eso es solo la mitad de la historia, pienso yo, porque los commons, que es una contrarrevolución, y los copyleft y las open source o open license, los sistemas de licencias abiertas y de software abierto, también nos han enseñado que el efecto competencia, que es tan fuerte y demoledor para que un individuo se perfeccione rápidamente a sí mismo buscando sobresalir frente a los demás, también puede ser al menos puesto en amenaza por la cooperación entre varios que están no interesados pero que quieren lograr que a muchos accedan a productos muy buenos que han sido creados. Los wikis también es un ejemplo de eso, que han sido creados por cooperación en grandes cantidades de personas. Y cuando el acceso al conocimiento es irrestricto, es abierto, es común, es cooperativo, es de dejar hacer, puede producir también cosas tan hermosas y brillantes para la humanidad como las que ha generado la propiedad intelectual. Yo siempre doy un ejemplo en las conferencias que doy sobre este tema. Heródoto no escribió esas crónicas hermosas de la historia, ni Platón llegó a esos diálogos tan hermosos que nos llegaron desde la época de los griegos, ni muchos matemáticos y muchos herederos de nuestra cultura occidental produjeron lo que produjeron, estimulados por el incentivo de que es que usted va a tener el monopolio de nada, ¿cierto? Fue el simple amor al conocimiento, a entregar algo, ¿cierto? Y en ocasiones ese amor al conocimiento, a entregar algo, y el mundo de los comuns y la cooperación genera otras economías y otros modelos de negocios suficientemente productivos para explotar o, digamos, lucrarse ese conocimiento. Le voy a dar un ejemplo, entonces devolvámonos a muchas cosas y con esto cerramos. Ejemplos: si yo soy el tipo que se inventó la cura revolucionaria contra la hepatitis no sé qué, pues que me haga muy famoso de muchas conferencias, viaje mucho y por cuenta de mis conferencias yo logre unos ingresos bastante significativos. Otro ejemplo: si yo soy el superjugador de ajedrez y me copiaron eso en esas enciclopedias, si bien yo tuve un esfuerzo y esto están lucrando de mí, vamos a ver el otro punto de vista. Yo también podría decir que el que me pongan en esas enciclopedias me hace visible y hace a su vez reconocible este jugador para que lo llamen a que dé conferencias, a que haga simultáneas y demás. Entonces, ¿yo por qué describí esa situación? Porque es que el mundo va hacia eso, en algún momento va a ir hacia eso, porque es que hay intereses egoístas que llevan a eso. A lo contrario, a explotar individualmente eso. Otro ejemplo: si yo soy una banda de rock
que sube su último trabajo a internet gratuito con hi-fi, high definition, o sea, gran calidad de sonido, y lo regala y lo populariza en redes sociales. Puede que eso dispare tanto la escuchada de mi música que yo pueda ganar mucho a través de los conciertos o del merchandising, de vender mi marca, camiseta y demás. O sea, cambiar el modelo de negocio para que a través de esos commons o de esas economías no cerradas, sino de otra forma de cooperación. Y mire que, por ejemplo, en ese último modelo que conté, el de las bandas, que es un modelo al que van muchas bandas en el mundo, de rock o de música, en ese último modelo la propiedad intelectual ya no es un troll de la socialización, sino que se vuelve un aliado. ¿Por qué? Porque no utilizan la propiedad intelectual para proteger, por ejemplo, el trabajo musical frente a la reproducción. Ese lo hacen público, lo distribuyen por el mundo, lo riegan. Sino que lo que hacen es que explotan la propiedad intelectual desde el lado, por ejemplo, de propiedad industrial, como propiedad intelectual marca. Entonces crean una marca banda y venden el merchandising de la banda. Y el inventor de eso hace muchos años, pues pensaría uno que fue George Lucas, cuando él dijo, no me paguen mis honorarios de director, deme todo el merchandising que genera esta película, ¿cierto? Y es el hombre más millonario del cine. Sí. Entonces, es no volverle una religión la propiedad intelectual, sino yo la pensaría como, no estoy como muy a favor tampoco de esa protección, yo la veo más como un mal necesario, pero que por mal que es, tiene que tener un límite, ¿cierto? En ocasiones es necesario, porque también se dan unos abusos muy extremos, o se pueden dar si no hay protección, abusos de lo que uno llamaría un atentado contra los buenos usos en el comercio, o atentar contra la idea de que una persona se deteriore su riqueza logrando algo que va a generar una externalidad positiva para todos y no obtenga ningún beneficio de eso. Y eso tampoco es muy alentador, sí, pero no volverlo una religión en el sentido de que la propiedad intelectual per se estimula más producción del conocimiento, porque los commons o producir el conocimiento de una forma socializada y buscar las ganancias por otro lado también puede producir mucho. No nos hemos dado esa oportunidad como de ver las dos perspectivas. Ya para cerrar, me disculpan el exceso, lo último a pensar sería en el momento en que salió la primera ley de derechos de autor, mirando la historia, esto es muy trillado, lo he repetido mucho, pero lo vuelvo y lo digo, analicemos el momento histórico. Si usted mira la primera ley moderna de derechos de autor, la produjo la reina Ana en Inglaterra, y les cuento cuándo la produjo. La produjo cuando apareció la imprenta de Gutenberg, que la imprenta de Gutenberg fue un salto cuántico, fue un salto de paradigma, porque antes reproducir un libro era sentarse un copista para allá encerrar una abadía, a copiar hoja por hoja, era un costo marginal enorme hacerle una copia de algo, entonces sin sentido hablar de piratería o de nada de eso. Pero ya en la imprenta de Gutenberg usted puede producir en cantidades industriales un libro. Y se estaban peleando unas familias judías por los derechos de la imprenta de la Biblia victoriana. Estaban peleando por el derecho a imprimir las Biblias. Muy curioso, judíos peleando por el derecho a imprimir Biblias. Pero era para distribuir a los derechos de riqueza, el potencial que pueda generar esa distribución de ese bien. Entonces, ¿a dónde va esa reflexión? Los que generaron más el discurso de derechos de autor y la normativa fueron los distribuidores que los creadores. Entonces, para mí no es verdad que amenace la creación de conocimiento. Amenaza es un negocio para el distribuidor. Y hoy, ¿cómo están poniendo en amenaza a los creadores a los distribuidores? Los creadores se están volviendo distribuidores, regalando el producto y obteniendo la distribución por otros medios o logrando la explotación de otras asociaciones, como el ejemplo que hay de los conciertos o el merchandising que genera una banda y todo eso, ¿cierto? Entonces es repensar eso, no es necesariamente en el mundo necesaria totalmente, no es un mal necesario que hay que manejar, y digo mal necesario porque como está la estructura judicial en el mundo y demás, pues hay que irlo manejando, hay que ver cómo generar riqueza también para que se la genere a la sociedad, y no podemos migrar de un modelo a otro de una forma revolucionaria, de un estallido, pero ya en la sociedad se está dando esa resistencia, está surgiendo el copyleft es la guerrilla del copyright. Porque a partir de las mismas normas del copyright le está ahora dando el sistema, porque está diciendo, así como es un derecho a excluir a los demás, es un derecho a incluir al que yo quiera. Y yo voy a incluir a través de licencias virales al que yo quiera, ¿cierto? Entonces es una forma de ver el asunto. Esto esperamos, ojalá... Qué buenas reflexiones, José. Se queda mucho para hablar. Sí, no, total. Ojalá podamos crear un nuevo programa, un nuevo espacio para terminar estas conversaciones. La verdad es que agradezco mucho la invitación a este programa. Y siempre es un momento de alegría de compartir con todos ustedes aquí. Pues muchas gracias, Sebastián, esperamos volverte a ver por acá y gracias al equipo de la universidad por permitirnos seguir con el programa. Hasta luego. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio.
Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación, el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co.